¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar los conceptos de áreas de figuras amorfas. Esperemos que les sirva este video de algo. Bien, empezaremos. Una figura amorfa es algo que no tiene una forma definida. Como no tiene una forma definida, no existe una fórmula para calcular su área. Entonces, la manera más obvia, por decirlo de alguna manera, para calcular el área es generando figuras de las cuales sí sabemos sus fórmulas para calcular sus áreas. Puede ser triángulos, para que es un triángulo. Pueden ser circunferencias, pueden ser cuadrados o rectángulos, polígonos regulares. Porque se supone que estas figuras ya sabemos su fórmula para calcular su área. Entonces, en este caso, para esta figura amorfa, a mí se me ocurre hacer un cuadro rectángulo, obviamente así, este lado. En la parte de acá abajo se me ocurre un rectángulo, más o menos así. Aquí se me ocurre hacer otro rectángulo. Y en esta parte se me ocurre hacer triángulo. En esta parte de acá se me ocurre hacer otro triángulo. Y aquí también triángulo. De tal manera que cubra casi toda el área interna de mi figura amorfa. En este caso, tenía que sacar esta área, esta otra área, esta área de aquí, la de aquí y la de aquí. Y sumar uno más la otra área más el otro más el otro más el otro el otro. Y esta me daría el área total o una aproximación del área total de mi figura amorfa. ¿Por qué digo que es una aproximación? ¿Por qué se dice que es una aproximación? Pues porque en este caso, en esta parte, no se tomó en cuenta esa área o ese pedacito. Aquí hay otro pedacito que tampoco se tomó en cuenta. Aquí existe otro pedacito que tampoco se tomó en cuenta. Aquí igual. En esta parte es todo eso que no se tomó en cuenta. Aquí no se toma en cuenta esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, el área que vamos a obtener a partir de esta operación va a ser menor que el área total de mi figura amorfa. Por eso se le llama que es una aproximación. ¿Cómo podría disminuir este error? Pues generando figuritas más pequeñas, de tal manera que se cubra la mayor cantidad de superficie. Es decir, si en lugar de hacer figuras así de grandes como esa que está ahí, voy a dibujar otra figura morfa. En lugar de dibujar figuras grandes como lo hicimos en el primer ejercicio, dibujo figuras más pequeñas. Por ejemplo, se me ocurre hacer cuadritos. Aquí está un cuadrito, aquí está otro cuadrito. Aquí vamos a tener más cuadritos. Y así sucesivamente. Tenemos una infinidad de cuadritos. La idea de esto es de que las figuras que tú generes dentro de tu figura amorfa tengan, de ser posible, exactamente las mismas dimensiones. De esa manera, no estarías batallando calculando todas las áreas de todas las figuras que generes dentro de tu área de la figura amorfa. Con que calcules el área de una de estos cuadritos, por ejemplo, ese cuadrito, lo calculo, cuento todos los cuadritos que genere y simplemente lo que hago es esta área la multiplico por el número de cuadritos
y esta es mi área total. En este caso, el área que no tome en cuenta es este pedacito, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y así. Se supone que esta área que no tome en cuenta es más pequeña o el error es más pequeño porque las figuras que están adentro son más pequeñas. Si hiciera figuras, si pudiera hacer figuras aún más pequeñas, aquí haría más cuadritos, aquí haría más cuadritos y aquí igual. Y así sucesivamente. Y el área que yo calcule con los cuadritos se va a acercar cada vez más al área real de mi figura amorfa. Entonces, esa es una manera de hacerlo, de la manera más lógica de hacerlo. En este caso lo que estamos haciendo son sumatorias. ¿Qué sería? Por ejemplo, sumatorias desde n igual a 1 hasta m. Siendo m la cantidad de cuadritos que generamos. Y aquí pondríamos el área de un cuadrito. De esta manera, esto sería a i, por ejemplo. Bueno, aquí empezar con i igual a 1 hasta m. Y m representaría la cantidad de cuadros que tú generes. Entonces, por ejemplo, sería el área 1 cuando i vale 1, más el área 2 cuando i vale 2, más el área 3 cuando i vale 3, más el área 4, más el área 5, más el área último. Esa sería la notación de la sumatoria. Y eso es lo que representaría. Se supone que al poner aquí el índice i y especificar que la i empieza en 1 y va a ir agregándole una unidad hasta que llegue al valor de m, esto se va a hacer de esta manera. A1 más A2 más A3 y así sucesivamente. Y m vale 4, entonces va a ser del A1 hasta que llegue al A4. Si m vale 10, sería desde el A1 hasta que m llegue a 10 y así sucesivamente. Esa sería la manera de obtener el área de una figura morfa utilizando figuras de las cuales sí sabemos su fórmula para calcular su área. La idea es generar figuras regulares, de alguna manera, que tengan exactamente las mismas dimensiones, todas las figuras, y hacer esta operación. Simplemente multiplicar esa área por la cantidad de figuritas que hiciste adentro de tu figura morfa. No necesariamente tienen que ser cuadros, pueden ser triangulitos, pueden ser rombos, pueden ser cualquier otra figura regular de la cual sepas sus dimensiones, sepas calcular su área. Esa sería la opción para las figuras amorfas. Si por alguna razón tú tienes, por ejemplo, una figura que es un plano, algo así, y tengas una figura o tengas una función que represente algo así. Entonces, aquí se está generando una figura. Por ejemplo, si yo quiero llegar hasta aquí, desde aquí. Entonces, aquí está una figura que no es regular, pareciera que es regular, pero no lo es. ¿Qué hacemos aquí? Pues algo similar a lo que hicimos acá. Puedes generar cuadritos, 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 cuadritos. Cuentas cuántos cuadritos generaste. Como todos los cuadritos van a ser exactamente iguales, calculas el área de un solo cuadrito y lo multiplicas por la cantidad de cuadros que generaste aquí adentro. Ya calculas esta área. La otra opción podría ser algo como lo que sigue. Puedo hacer que esto sea un rectángulo
y puedo hacer que aquí tenga otro rectángulo. Entonces saco el área de este rectángulo, saco el área de este rectángulo y lo sumo. Aquí el problema es de que toda esta área de aquí la voy a tener de más. Entonces el área total que saqué de esta manera va a ser más grande que el área real. De la misma manera, como lo hicimos en este ejemplo de que empezamos a hacer figuras más pequeñas, entonces aquí los rectángulos los voy a hacer más pequeños. Es decir, en lugar de hacer rectángulos así de anchos, voy a hacer un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí y así sucesivamente. Y también procurando que cada uno de los rectángulos que haga o que se generen tengan exactamente el mismo ancho, que sería esa parte de ahí. ¿Qué hacemos aquí? Pues calculamos el área de este rectángulo y le vamos sumando las demás áreas, pero procurando de que sean del mismo ancho. En este caso, eh, estas áreas igual se van a sumar y podrías utilizar exactamente la misma notación que está aquí. El problema aquí es de que la altura de cada uno de los rectángulos puede no ser igual. Entonces, no puedes como que calcular el área de este rectángulo y multiplicarla por la cantidad de rectángulos, porque algunos van a ser más altos que otros. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Resulta que, déjenme, ah, listo. Resulta que tenemos esta figura. Traté de hacerla similar a esta. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? Bien. Esta línea está representada por una ecuación. ¿Sale? Entonces, cuando se supone que los ejes son X y son Y. Entonces, cuando X vale este valor, dejen como esta línea. Listo. Cuando X es ese valor, entonces Y es este valor. X1, Y1. ¿Sale? ¿Cómo obtengo el valor de esta Y? Pues en la función, en cada X que me encuentre, pongo el valor de de esta X. Al hacer la operación, obtengo el valor de esto. Es decir, la altura de este rectángulo, si quisiera hacerlo aquí, esta altura de este rectángulo que voy a dibujar, está dada por la función en este valor. La altura del otro rectángulo que voy a hacer aquí, este otro rectángulo, su altura está definida o está determinada por esta otra X. El siguiente rectángulo, el que está enfrente, su altura va a estar definida por esta otra X y así sucesivamente hasta que llegues al último rectángulo. Entonces, como el área de un rectángulo es base por la altura, en este caso, la altura está definida o está determinada por la función evaluada en el valor de la X. ¿De cuál X? De esta X, de esta X, de esta X y así sucesivamente hasta el último. Por eso le puse XN, porque son muchas X. Por ejemplo, en este punto o para este rectángulo, esta X define la altura de este rectángulo.
Por eso lo estoy poniendo así. La base es qué tan ancho está. La distancia que hay entre esta X y esta X. Para calcular esa distancia es simplemente una diferencial. O sea, mm, la distancia que hay entre el valor de x1 y x2. Por ejemplo, si x1 vale 3 y x2 vale 5, la distancia que hay entre esos dos es 5 menos 3, es 2 unidades. Es decir, aquí existirían 2 unidades. Ese sería el ancho. Y ese ancho está representada por esto, que es una diferencial de x. Entonces, esta b representa la diferencial de x. Por lo tanto, el área es la base, que es la diferencial de x, por la función en el valor de xn. Por ejemplo, el x1. Es decir, para calcular esta área que está aquí, es la función evaluada en x1, o sea, en este punto. Al hacer eso me da la altura, esta es la altura, por la base, que es esto. Procurando que la base o el ancho de cada uno de los rectángulos es igual, entonces este de aquí es del área 1 o del área del rectángulo 1, que sería este. El área del rectángulo 2 sería la base, que es la misma, porque procuramos que el ancho sea igual, por la altura, que para el segundo rectángulo esta altura está definida por el valor de x2 sustituido en la función. Por eso aquí le puse así. Para el siguiente rectángulo, que sería este, sería la misma base, porque se supone que son igual de anchos, por la función evaluada en la x3. Y así sucesivamente hasta el último. Después de calcular cada una de estas áreas, lo que se tiene que hacer es sumarlas. Entonces, se tiene que sumar todas las áreas para calcular el área de esta figura que está aquí. Ahora, la notación o la manera en cómo se escribe todo este relajo sería así. El área total de esta figura es igual a la sumatoria desde i igual a 1, o sea, desde la x1 hasta la xn. ¿De quién? De todo esto. De la función evaluada en la xi. Recuerden que la xi es x1, después va a ser x2, después va a ser x3, después va a ser x4 y así sucesivamente. Por eso le puse xi por el ancho de cada uno de los cuadros o rectángulos. En este caso, pues son iguales todos los anchos. Por eso aquí no le puse i, porque todos van a ser iguales. Esta sería la fórmula para calcular el área de todo esto. El error, al igual que en estos casos, va a depender de qué tan grandes o qué tan pequeños hagas los rectangulitos que están aquí. La idea o la suposición es de que no importa qué tan anchos, qué tan delgados los hagas, todos los rectángulos hay que hacerlos exactamente del mismo tamaño en la base. Si, por ejemplo, el rectángulo 1 en su base vale 3 unidades, todos los demás rectángulos deben de valer 3 unidades. Y así sucesivamente. Obviamente, entre más grandes sean los rectángulos, mayor va a ser el error, como acá. Entonces, para disminuir ese error y que el área obtenida por esta forma sea lo más parecido posible o lo más exacto al área real de esta función, esta distancia se va a empezar a cerrar. Es decir, esta delta x va a tender a ser cero o se va a acercar al cero. Entonces, esta fórmula
se va a convertir en un límite, donde el área total es el límite cuando el ancho tiende a cero de esa función. Va a ser algo parecido a esto. Y aquí, cuando esto ocurre, esta diferencial de x, como va a ser muy pequeña, ya no se escribe de esta manera. Ahora la van a escribir así. Está. Le voy a poner otro color. Esto lo van a escribir así, porque ahora ese ancho se va a acercar mucho al cero. Va a ser muy pequeño. Esto, como esa diferencial o ese ancho va a ser muy pequeño, esta x se va a parecer, va a ser casi igual a esta otra x. Estas dos x se van a acercar tanto que van a tender a ser la misma x. Es decir, este vale 3 y este de aquí vale 5. Las voy a acercar para que este valga 3 y este valga 3.000000001 o más. Debido a eso, es de que esta xy se va a modificar y nada más le vamos a poner la x. Porque ahora van a ser exactamente el mismo. Y en lugar de poner este símbolo, le vas a poner la S. Y de esta manera, esta sería la forma de obtener el área bajo la curva. Obviamente, tienes que decir desde dónde, desde xy o desde x1 hasta xn, que sería hasta acá. Algunos libros le ponen A y B, pero pues, es la misma cosa. Y así es que obtenemos el área bajo la curva utilizando una integral. Bueno, así es como se define una integral, mejor dicho. Y esto como para que no sirve. Pues resulta que si nos salimos de la matemática como tal y nos metemos, por ejemplo, a la física, entonces imagínense que van en la carretera, en su auto, es el tiempo, y este de aquí es la velocidad a la cual usted está manejando. Entonces, imagínense que ya están en movimiento y están en la autopista y van a una velocidad de 100 kilómetros por hora, constantes. Entonces, como es constante, van sin acelerar, sin frenar. Su velocidad siempre va a ser 100 kilómetros por hora. 20 minutos después de que salgas de tu casa, 50 minutos después de que salgas de tu casa, vas a tener o vas a seguir con la misma velocidad. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos minutos han transcurrido? Desde el 20 minutos hasta el 50 minutos existe una diferencia de 30 minutos. Es decir, has manejado por 30 minutos. ¿A qué velocidad has manejado por 30 minutos? A 100 kilómetros por hora. Entonces, si te das cuenta, aquí se genera un rectangulito donde su base vale 30 y su altura vale 100. Si calculo el área de este rectangulito, el área va a ser igual a la base por la altura. Entonces el área va a ser igual a 100 por 30. Vamos a modificar un poquito y decir que son 100 kilómetros por minuto. Vas bien rápido. Entonces, eso es nada para ajustar las unidades. Si
has manejado por 30 minutos y en todo momento tu velocidad fue 100 kilómetros por minuto, entonces esta área que está aquí abajo la puedo calcular de esta manera. La distancia que hay desde aquí hasta acá son 30 unidades y de aquí hasta acá son 100 unidades. 30 por 100 son 3000. Ese es el área. Pero ahora, ¿esos 3000 qué significan? Pues resulta que son 3000 kilómetros que has viajado. Te has desplazado 3000 kilómetros en 30 minutos viajando a 100 kilómetros por minuto. De esto o para esto nos sirven las integrales. Otra opción sería algo así. Igual el tiempo y aquí vamos a ponerle el flujo de agua. Entonces, vamos a suponer que estás en tu regadera, te estás bañando y le abres a la llave y la dejas así constante. No les vuelves a abrir, no le abres más y le cierras. La dejas como la abriste inicialmente. Entonces vamos a suponer que la abriste de tal manera que está saliendo de la regadera 100 litros cada hora. No, perdón, 10 litros cada hora. Entonces, en la primera hora te gastaste 10 litros. En la segunda hora te gastaste otros 10 litros y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tendrías el mismo comportamiento porque es constante. No lo estás abriendo, no lo estás cerrando. Entonces, en la primera hora te gastaste 10 litros. En la segunda hora te gastaste otros 10 litros y así sucesivamente. Si te tardaste o si dejaste abierta la llave por 5 horas, entonces, ¿cuántos litros te vas a gastar? Simplemente tienes que multiplicar 5 por 10. Resulta que esa multiplicación es exactamente lo mismo que calcular el área bajo la curva de eso. Te facilito, pero y ahora vas en tu auto. Tiempo y velocidad. Velocidad. Vas en tu auto. Lo prendes. Aceleras. Después frenas poquito. Aceleras ahí. Pues frenas poquito. Vuelves a acelerar. Vuelves a frenar. Vuelves a acelerar. Vuelves a frenar. Tendrías ese comportamiento aproximadamente. Entonces aquí, en este caso, desde que tú iniciaste tu recorrido hasta que llegaste a este tiempo, la manera para saber cuántos kilómetros o cuántos metros recorriste sería calcular el área que está aquí abajo. Esa área representa el recorrido o los kilómetros o los metros o los pies recorridos que tú hiciste a partir de que iniciaste tu viaje hasta que llegaste a este tiempo. Ese es tu recorrido. Para eso nos sirve una integral. Obviamente hay más ejemplos, hay más aplicaciones un poco más complejos, otros menos complejos, pero en teoría la base es la misma. Si esta línea azul representa
una velocidad, una razón de cambio de alguna variable con respecto a otra. El área nos puede representar el recorrido, la cantidad gastada o depende de que represente tu eje de las Y. Y esperemos que hasta este punto me hayan entendido un poco qué es la integral.